Ejercicio número 10 de campo magnético y fuerzas magnéticas. El mismo plantea una partícula que está en el espacio, la cual planteamos los ejes coordenados. El mismo anuncia que tiene un campo magnético uniforme B, orientado en el sentido Z negativo, de punto 22 Tesla, como está graficado. Dentro del plano XY situamos a una partícula de masa m, la cual está sometida a una velocidad definida por dato igual a 1,22 por 10 a la 6 metros por segundo, por las coordenadas en I, J y K. Esta partícula va a estar girando, por lo menos en el plano XY, a través de un radio R. Estos serían entonces los datos que vamos a ver en el ejercicio. La velocidad podemos directamente ya multiplicarla y nos daría el valor que tenemos acá abajo, obviamente en las tres coordenadas rectangulares espaciales. El problema plantea, ante determinar la carga Q, no obstante, como esta partícula está con una velocidad X, la cual graficamos, a su vez tiene una velocidad Y, que para el caso representado es negativa, y también tiene una velocidad Z, evidentemente vamos a tener una composición de movimientos. En lo que respecta a X y a Y, para el caso en donde estaría ubicada la partícula, tendríamos una velocidad sumatoria vectorial de X y de Y, a la que llamaremos Bxy. Esta velocidad Bxy podemos llegar a sumarla para tener la velocidad total llamada B, que sería la suma de las tres velocidades. Obviamente estas tres velocidades, X e Y, estarían variando para poder generar esta circunferencia que describe la partícula. Si consideramos lo que vimos en teoría, el cálculo de la fuerza que es generado por un campo magnético y una carga con una velocidad B, sabemos que entonces tendríamos fuerzas en cada una de las velocidades. Lo que vamos a hacer es analizar a través de la regla de la mano derecha. Empezamos inicialmente con B sub X y el campo B, el producto cruz. Tengamos en cuenta que la carga es positiva, o sea que la regla de la mano derecha nos va a dar la fuerza en el sentido que realmente lo indica. Cuando hacemos la regla de B sub X a B, que estarían en planos perpendiculares, nos daría una fuerza del tipo a la que llamaremos Fix, en el sentido que está orientada a el eje Y. Por otro lado, si lo analizamos con respecto a la velocidad I y el campo B, vamos a ver que por regla de la mano derecha, les pido cualquier cosa, hagan pausa y verifíquenlo, vamos a tener una velocidad a la que llamaremos Fb sub I, que estaría perpendicular a, obviamente, la velocidad I, es decir, estaría como está graficada ahí en lila. Por otro lado, nos quedaría analizar la fuerza que generaría V con respecto a la velocidad Z. En ese caso, esa fuerza va a ser igual a 0 porque como velocidad Z y V son coincidentes en la misma dirección y sentido, el producto cruz nos daría 0, entonces evidentemente no tenemos fuerza en el sentido de eje Z. Por consiguiente, las únicas fuerzas que va a estar sometida la partícula son en el plano XY, es decir, correspondiente a las velocidades X e Y. ¿Esto qué va a estar sucediendo? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Como primer análisis del problema, nosotros tendríamos una partícula que estaría girando en un plano XY,
el cual dependería de la velocidad xy, justamente, de cómo ésta se vaya conformando para el caso del estudio y por cómo se comporta la partícula, estaría girando en un círculo de radio r. Ahora, ¿qué sucede con la velocidad z? Que si bien no genera fuerza, nos indica que sí hay una velocidad, es decir, esta velocidad z estaría generando un movimiento rectilíneo uniforme hacia abajo que obviamente se compondría junto con el movimiento circular y lo que estaría dando es una especie de elipse, como vemos. Vemos la partícula girando con el movimiento compuesto y siguiendo al puntero en forma vertical, podríamos decir que con movimiento rectilíneo uniforme estaría la componente z de esa velocidad. Es decir, este problema nos está planteando que, dadas las características de B y de las velocidades, nosotros tendríamos movimiento circular gracias a las fuerzas magnéticas y un movimiento vertical hacia abajo por el movimiento que ya trae con una velocidad de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si tenemos que determinar la carga Q, lo que vamos a hacer es analizar justamente el concepto a través de la fórmula Q por el producto cruz. Es decir, tenemos el campo B, tenemos el vector velocidad xy, o sea, la suma de ambas velocidades, que obviamente están en planos a 90 grados. El gráfico indica diferente porque en realidad es una copia de cómo está representado ahí, pero la realidad es que B está en el plano sobre el eje Z y B sub xy está representado sobre el plano xy. Si nosotros hacemos el producto cruz, obviamente la carga, tenemos I, J y K, los versores, B sub X, B sub Y, B sub Z, y la componente de B sub Z negativa en la parte inferior de esta matriz. El cálculo entonces nos daría, utilizando los conceptos de velocidad que ya hemos calculado, y resolviendo este determinante, terminamos obteniendo este resultado para la fuerza, el cual, si consideramos que hay 90 grados entre V, o sea, entre la velocidad y el campo magnético, nosotros podríamos trabajar con los módulos de los mismos y directamente despejar la carga de esta manera para así obtener a través del módulo de la fuerza, que es un dato, y del producto de B por el campo magnético, que ya lo hemos sacado. Obviamente lo que estamos haciendo es aplicando Pitágoras y elevando a cuadrados cada una de las componentes x e y, obtenemos el valor de la carga.